Bueno, les comentaba que vamos a ver la cuestión de las obras que no son creadas por una persona humana. Este monito, este simio que en el año de 2015, estando un fotógrafo en una reserva, pues estaba tomando fotografías a los simios, le arrebata la cámara y se toma selfies. Y entonces esta es una de las selfies que se tomó. De inmediato se empezó a analizar, porque esta foto fue reproducida en Wikimedia, y se empezó a analizar si realmente el fotógrafo tenía algún derecho sobre la fotografía, porque el fotógrafo prohibió que se subiera a redes esta fotografía. Y los que subían a redes decían, esta es una fotografía que no tiene derechos de autor, en virtud de que está hecha por un animal. Esto se fue a debate en Estados Unidos y a final de cuentas lo que se resolvió que obviamente no podía haber derechos de autor una obra creada o hecha por un animal. Aquí este puerquito que ven se llama Picasso y hace dibujos muy bonitos que inclusive se venden en gran cantinero, pero obviamente no puede haber derechos de autor sobre estas obras, porque en todo caso el dueño del animal tendrá los derechos sobre el soporte material para venderlo, pero no habrá derechos de autor, por lo cual estas obras se pueden reproducir libremente, son del dominio público. Y entonces, con este antecedente, se empezó a pensar si realmente las obras creadas por inteligencia artificial también deberían de seguir la misma, es decir, ser consideradas del dominio público. Para analizar esto, tenemos que pensar primero qué es la inteligencia artificial. A mí me gusta esta definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde se señala que son máquinas, ¿verdad?, o robots, podríamos decir, que hacen tareas del hombre sin necesidad de que el hombre esté ahí al pendiente para estar supervisando, es decir, lo hacen de manera autónoma. Esto que ven aquí es el primer dibujo creado completamente por una inteligencia artificial. En el año 2015-2016 se publicó, y esto IBM, ¿verdad?, crea a través de esta inteligencia artificial este dibujo de manera autónoma, que el creador pues nunca se imaginó que iba a hacer esto. Y si ustedes se fijan, pues es un dibujo un poco extraño, tiene ahí figuras de caracol, de perros, en fin. Y ahí empieza el primer debate para analizar si habría derechos de autor sobre este dibujo y quién sería el que podría tener estos derechos de autor. Adicionalmente, también se empezó a analizar si realmente la inteligencia artificial podría crear algo de manera autónoma o si siempre seguiría instrucciones, es decir, o crearía cosas para las cuales fue programadas. Actualmente ya la inteligencia artificial va aprendiendo de tal suerte que inclusive puede sorprender a los mismos programadores. Hay casos documentados, por ejemplo, de creadores de inteligencia artificial que la han creado, por decir algo, para hacer imágenes, y la inteligencia artificial ha aprendido idiomas sin que estuviese programada para eso, simplemente entrando a las bases de datos, comparando, y la inteligencia artificial ya podía hacer traducciones o aprender idiomas. También en 2016, la primera obra musical hecha completamente por inteligencia artificial, que se llama Daddy's Car. Esta inteligencia artificial inventó con música de los Beatles y se le dijo, hazme una canción que esté basada en todo lo que te estamos alimentando, pero que sea diferente. Esta canción que se llama Daddy's Car. Esto ustedes la pueden buscar para que les interese, que además tiene buen ritmo en YouTube. Ahí está esta canción, Daddy's Car. Y esta es muy interesante, que se llama El Nuevo, porque también en el año 2016 se alimenta a una inteligencia artificial todos los cuadros de Rembrandt.
Y entonces la inteligencia se le pide que, tomando en cuenta el estilo de Rembrandt, es decir, cómo dibujaba Rembrandt, cómo pintaba los rasgos, las sombras, el vestuario, el sombrero, todo eso se le pide a la inteligencia artificial que haga una nueva pintura y crea esto. Y la verdad es que si ustedes conocen alguna pintura de Rembrandt, pues verán, realmente sí nos podríamos confundir y pensar que esta pintura la hizo Rembrandt. Y entonces, ante estas primeras obras, se empezó a analizar si la inteligencia artificial podría crear obras, porque en las legislaciones siempre el autor debe ser una persona física. Y sin embargo, se estaban creando obras y entonces se cuestionaban si realmente se podría dar el carácter de obra que estaba con la inteligencia artificial. Y bueno, para determinar esto hay que ver qué es una obra. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, autor es la persona que crea una obra. Solamente una persona puede crear una obra. Y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual también nos dice que obra es la creación cuya finalidad es apelar al sentido estético de la persona que la contempla. Que de hecho, en las legislaciones, más que un sentido estético, tiene que ser una originalidad, ¿verdad? Puede haber obras que no son tan estéticas o que no tienen tanto mérito, pero a final de cuentas pueden ser originales y sujetas de protección del derecho de autor, pero por ser creadas por persona. Y así, en nuestras legislaciones y en la mayoría de las legislaciones del mundo, el autor necesariamente tiene que ser una persona física. La Comunidad Andina de Naciones así lo señala también en su decisión 351, en el artículo 3, donde el autor de una obra tiene que ser una persona física, que es el que va a tener los derechos que le concede la ley, morales y patrimoniales. Y vamos a analizar tribunales. El primer caso que se da es en 1884, una fotografía que en la parte superior de Oscar Wilde. En esta fotografía se utiliza la cámara que hemos visto en las antiguas, una cámara muy grande, y entonces se discute si realmente el hecho, pues en ese momento apretar una bombilla, constituía una creación en favor del fotógrafo en este caso. Y la oficina de Estados Unidos desde ese momento señala que sí puede haber obras creadas por el ser humano donde se apoye en aparatos, instrumentos que le ayuden a crear esa obra. Así, entonces, un dibujante usará el lápiz, un pintor el pincel. Nosotros, por ejemplo, ahora pues usamos Word o algún otro sistema de escritura para hacer una obra literaria, y todos esos son instrumentos que nos ayudan para crear la obra. Ya desde 1884 esto quedó establecido en la Oficina de Copyright de Estados Unidos. Posteriormente, ya reciente, en 1991, la Corte determina que para que haya derechos de autor tiene que haber una creatividad humana. Creatividad humana. Esto es lo más importante, y desde luego que no tiene que haber o no se puede considerar una obra ya con este creada simplemente por la inteligencia artificial. Y esto es corroborado aquí está, en el caso Ristov, aquí está, en el caso 2016, entonces, donde la Oficina de Copyright de Estados Unidos, las primeras obras que vimos, donde se estaba cuestionando si habría derechos de autor por obras creadas enteramente por la inteligencia artificial, la Oficina de Copyright de Estados Unidos nos dice no puede haber obras creadas simplemente por la inteligencia artificial, y no se va a aceptar ningún registro de una obra que no tenga un aporte creativo o una intervención humana.
Esto es un precedente muy importante donde el hombre tiene que participar para que realmente se pueda registrar y se pueda otorgar derechos de autor a una obra. No obstante, hay una legislación, bueno, antes vamos a ver en Europa, también el Tribunal Europeo en el año 2009 también habla de que tiene que haber un autor humano y una participación del hombre para que haya o se pueda otorgar derechos de autor a una obra. Lo mismo sucede en Australia, una obra generada con intervención de una computadora, dice el precedente, no puede tener protección del derecho de autor porque no ha sido producida por el humano. Recuerden que la mayoría de las legislaciones a nivel internacional se hablan como autor al ser humano. ¿Por qué? Porque en ese entonces, o la mayoría fue realizada antes de que existiera la inteligencia artificial. No obstante, en Gran Bretaña hay una ley, la Ley de Derechos de Autor y Patentes, que no señala que sí puede existir una obra, y es el único ordenamiento, que sí puede existir una obra creada por una computadora. ¿Sí? O sea, le reconoce el carácter de obra a algo que no fue creado por el ser humano. Sin embargo, en ese mismo ordenamiento no señala que en caso de que una obra sea creada por una computadora, entiéndase ahora por una inteligencia artificial, el titular de los derechos de autor va a ser, obviamente, todas las personas humanas que participaron en la creación de esa obra. Esto es algo importante. Obviamente no se le puede otorgar derechos a una inteligencia artificial. No sé si ustedes conocen el caso del robot Sofía. Un robot que se hizo dándole apariencia de una mujer y que habla e interactúa. De hecho, en México, en la Feria del Libro de Guadalajara, el entonces gobernador le dio la ciudad, ¿no? Como si fuera una persona, y Saudita le reconoció personalidad, le dio la nacionalidad árabe, que ahí fue entonces cuando se empezó a analizar. ¿Realmente una inteligencia artificial puede ser sujeta de derechos y obligaciones? Es más, ahí se empezó a analizar si, al ser ya una inteligencia artificial en forma de mujer y al tener la nacionalidad árabe, si realmente debería de usar el velo, si debería de estar acompañada para todos los eventos públicos y si debería de seguir las reglas de la religión islámica. Pero obviamente estos son ficciones, o sea, una inteligencia artificial no puede ser sujeta de derechos y obligaciones, al menos por el momento. Hay gente que ha dicho que en un futuro la inteligencia artificial, así como por ejemplo una sociedad, que es una ficción del derecho, donde atrás de esa sociedad hay personas físicas que la respaldan, pero que la sociedad tiene su personalidad jurídica propia, pues lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial, ¿no? Se dice que vamos a tener inclusive nuestra propia inteligencia artificial que nos va a recomendar, por ejemplo, dónde invertir nuestro dinero, nos va a decir qué debemos de comer o qué no nos conviene comer de acuerdo a cómo está nuestro cuerpo, o inclusive hay gente que ha dicho que las marcas van a desaparecer porque ahora nosotros compramos en relación a una marca que nos gusta y en un futuro la inteligencia artificial nos va a decir, mira, esta zapatilla Adidas o de cualquier marca no es buena para ti porque de acuerdo a tu pisada, pues tienes que buscar esta otra zapatilla que se adapta mejor a la manera que caminas, ¿no? Entonces, bueno, pero eso va a ser el futuro que ya está alcanzándonos. Hay autores como Susana Navas que nos dicen, precisamente nos hablan sobre este tema, ¿no? Que obviamente una inteligencia artificial no puede tener derechos de autor, pero ficciones, como por ejemplo en la obra por encargo, donde una empresa puede ser titular de la explotación de una obra,
pues el mismo caso debería de ser con la inteligencia artificial y se debería de dar esos derechos, de acuerdo a lo que señala Susana Navas, a los creadores de esa inteligencia artificial. Y hay otros autores, como Pamela Samuelson, que dicen que el que va a crear inteligencia artificial de otorgar derechos de autor, pero sí debe de haber unos derechos especiales de explotación en favor del creador de la inteligencia artificial o de quien él licencie para esa creación, y que se debería de dar este reconocimiento o este premio para la persona que obviamente hizo esta inteligencia artificial, que no debe de quedar en el dominio público, porque entonces se acabaría con la creatividad para ir haciendo inteligencia artificial. Hay otros autores que nos el derecho de accesión, el derecho civil, que nos dice, por ejemplo, que si nosotros tenemos un terreno y en ese terreno plantamos un árbol y ese árbol o simplemente el árbol nace y da frutos, como ese árbol está en mi terreno, pues yo tengo que ser de todos los frutos dando ese árbol porque está en mi terreno. Y en base al derecho de acceso, María Castells nos dice lo mismo debería de pasar con la inteligencia artificial. Las obras no deberían de ser del dominio público, sino que debería del programador por el derecho de accesión, porque él crea la inteligencia artificial y entonces, como un árbol da frutos, los frutos de esa inteligencia artificial deberían ser precisamente para la inteligencia artificial. Sin embargo, el primer caso interesante, es China en 2020, ya con los derechos de autor, donde de ciencia artificial que predice los resultados de la bolsa de valores, es decir, analiza en el Big Data todos los movimientos que se están haciendo y da una predicción de cuáles serían las mejores acciones para comprar. Esto es pagado por un periódico en China donde se publican estos resultados, y un periódico como es del dominio público, pues dice, como esto se señala que es creado por una inteligencia artificial, entonces puedo reproducir también en mi periódico, sin necesidad de pagarle a nadie, lo que está haciendo la inteligencia artificial. Y claro, los del periódico que sí tenían los derechos, demandan. Al final, un tribunal en China reconoce en China, al final un tribunal en China reconoce que sí hay derechos de autor en favor del creador de la inteligencia artificial. Es el primer antecedente donde se le da derechos de autor, siguiendo un poquito como el ordenamiento en Bretaña. Hay una obra y los que participan van a ser los que tengan el derecho de autor. Entonces, en este caso, ya la inteligencia artificial se adelantó y se va retrasado en tiempo, entonces está. Pero a ver, arreglamos. Entonces les decía que entonces en China se da este primer caso Tencent en 2020. Otro interesante para analizar es el de Midjourney, donde a finales del año 2022 se premió una obra donde la autora dice, yo soy artificial para crear este cómic o esta historieta, pero solamente la utilicé en los dibujos, no en el contenido literario. Sin embargo, la presenta a registro diciendo que ella era la autora, sin decir que la inteligencia artificial le había dado los dibujos, y la oficina de asuntos otorga el registro, pero después, al darse cuenta que públicamente la autora había dicho que los dibujos no los había hecho ella, sino la inteligencia artificial, hace una corrección en el registro para otorgar derechos exclusivamente por lo hecho por un ser humano, es decir, por la parte literaria, y no otorgar derechos al aceptar la autora que solamente era autora de la cuestión literaria, no de los dibujos. Pero ya nos da el primer precedente, que es aceptada una obra que sea la mitad por una inteligencia artificial.
se acepta por primera vez el registro. Y este es un caso muy interesante de derechos de autor, que es en China el caso Li contra Liu en 2024, es una de estas imágenes, pero le da todo tipo de instrucciones positivas y negativas en gran cantidad para crear esta imagen, los prompts. Es decir, dice cómo quiere, toda una serie de instrucciones de cómo debe ser esa imagen y toda una serie de instrucciones de cómo no debe ser esta imagen. Y el tribunal en China en 2004 determinó que sí hay edad humana, como número de instrucciones sería esa imagen. Es un antecedente muy importante de otorgar derechos de autor, obviamente, a una persona física que utiliza la inteligencia artificial como herramienta. Importante, no se está otorgando derechos de autor a la inteligencia artificial, sino a la persona que utiliza como una herramienta la inteligencia artificial. Y esto, 2025, a inicios de este año, en el caso de la obra A Single Piece of American Cheese, ¿no?, Invoke, también el copyright de Estados Unidos acepta registrar obras que donde son hechas por la inteligencia artificial, pero donde el hombre la utiliza como una herramienta para crear esa obra. Es decir, la obra no es creada por la inteligencia artificial, realmente un aporte del hombre, donde le va a dar esas instrucciones de cómo quiere crear realmente. Es decir, no es lo mismo que yo solicite a la inteligencia artificial que me, por ejemplo, una montaña, donde de esa montaña se vea un águila, eso pues no hay una gran creatividad, realmente eso la inteligencia artificial nos va a crear obra, a que yo le empiece a dar instrucciones de cómo quiero esa montaña, la quiero de 3 picos, la quiero así, con nieve, que la nieve se vea aquí, que el águila tenga esto, y a lo mejor la inteligencia artificial nos va a dar una imagen o creando, y entonces le digo, no, esto no es. Le sigo dando instrucciones, le sigo diciendo, pon más sombra, quita aquí, pon allá, tal, y entonces ahí es donde entra la actividad creativa del hombre, realmente utilizar a la inteligencia artificial como una herramienta para crear la obra. Y esto ya aprueba en la Oficina de Copyright de Estados Unidos, y esto hace pensar obras creadas por humanos en herramienta. De hecho, en México se presentaba a registro una obra donde se señalaba la intervención artificial, era negada completamente. Ahora ya se está planteando si van a otorgar, siguiendo estos criterios, las que utilizan la inteligencia artificial como una herramienta. Entonces, en resumen, ¿cuándo se puede tener derechos de autor de una obra creada con inteligencia artificial? Cuando existe una intervención creativa humana demostrable, que se tenga que demostrar ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor esa creatividad, y obviamente el derecho de autor se registra a nombre de la persona. En México se presentó a registro una obra, y obviamente ChatGPT no puede ser autor, ni puede tener derechos de obligaciones, ¿no? ni puede crear una obra, pero sí puede ser una herramienta que el hombre una obra. Ahora, entonces, ya vimos que las obras donde entré con una cantidad son objeto de registro, o se está abriendo este criterio con los casos que vimos para que la persona que utiliza la inteligencia artificial pueda tener derechos de autor. Pero las obras que son hechas por la inteligencia artificial serán del dominio público, es decir, a mí me han consultado personas que me dicen, oye, inteligencia artificial que me hiciera una para poner vistas, tal. Es del dominio público esa obra, ¿verdad? Es decir, está creada por una inteligencia artificial, no hay ningún aporte creativo, entonces entiendo que esto ya es del dominio público y lo puedo usar libremente. Yo siempre les digo, cuidado, no tan rápido. ¿Por qué? ¿Por qué no tan rápido? Porque a final de cuentas la inteligencia artificial no crea obras originales, no tiene creatividad. La inteligencia artificial va a tomar de muchas bases de datos y a darnos un resultado. Está entrando a las bases de datos de obras que muchas de ellas pueden estar en el dominio público, pero otras pueden tener
derechos de autor. Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, lo he hecho. Si la inteligencia artificial, como era el dios Thor de la mitología escandinava, lo que me va a dar el resultado es una imagen muy parecida a de Marvel, porque lo que más existe ahora o lo que más está en redes en relación con el término. Y si yo tomo esa imagen y digo, esto como es creado por la inteligencia artificial, es dominio público, lo puedo reproducir, lo puedo comunicar públicamente, pues no, voy a tener problemas con Marvel. Entonces hay que tener cuidado, porque además, siempre que yo quiero hacer una transformación, está en nuestras leyes, una adaptación, yo o la inteligencia artificial está entrando a una obra protegida por el derecho de autor, que yo pienso que esa obra será del dominio público, pero que en realidad no es así, porque se está basando o está haciendo una obra derivada de obras que tienen derechos de autor. Entonces, y entonces me dice, bueno, ¿y entonces qué puedo hacer si yo quiero un ratoncito? Pues utiliza la inteligencia artificial como una herramienta. Imagínate el ratoncito que quieres y empieza a darle muchas instrucciones para que realmente hagas un ratoncito único, no un ratoncito que sea una obra derivada de ratoncitos que están guardados o a donde entra la inteligencia artificial. A nivel internacional, pues obviamente vemos que Convenio de Berna y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual pues confirman que si yo quiero hacer una transformación, adaptación, siempre requiero de la obra final. Entonces, en conclusión, se requiere autorización de obras primarias o primigenias para el uso o explotación comercial y se debe determinar de dónde, entrando a obras protegidas por el derecho y esté haciendo obras sin que los titulares del derecho de autor de las obras primigenias reciban una compensación. Es decir, tiene que haber una compensación. Para terminar, ¿cuál sería mi postura? Obviamente, los programadores van a tener un derecho, créanlo, sobre la inteligencia artificial. Los que alimentan datos también tendrán un derecho de autor sobre eso. Y la obra final, si creatividad humana, derecho de autor lo debe tener una que participa. Ahora, si es simplemente la obra creada por la inteligencia artificial, yo soy de la postura que por el derecho de expresión, los derechos deberían de ser del programa de la inteligencia artificial. Algo muy importante, se debe de dar un pago, ¿verdad? A través de las sociedades que representan a los autores, debe de un pago. Determinando a dónde entra la inteligencia artificial, porque como les dije, la inteligencia artificial no crea, sino que la inteligencia artificial toma de obras. Determinando a dónde entra esa inteligencia artificial, realmente debería de haber un pago a los titulares de derechos de autores a través de la sociedad. Esto termino, muchas gracias, dejo mi correo también.